Muy buenas tardes, mi gente linda, mi gente preciosa del Facebook. Hoy es jueves y ya estamos conectados con mi querido pastor invitado de hoy. Creo que ya sabéis quién está con nosotros por las publicidades, ¿verdad? Estoy avisando aquí a los que tienen que estar pendientes. Y bueno, es una bendición saber de cada uno de vosotros. Yo quiero darles las gracias a todos por los mensajes, por el tiempo que hablan conmigo en internet, me escriben, me están comentando. Es muy importante para nosotros como pastores tener ese feedback y saber que tú estás recibiendo. Estábamos en una reunión el viernes y oramos fervientemente por muchas personas que tenían problemas de salud y me han escrito 2 personas contándome las bendiciones y eso es tremendo. Yo les doy gracias por esto. Y bueno, hoy estamos en un programa más de ventanas. Nuestro invitado es el pastor Serafín Contreras. Hoy viene solo porque nos va a hablar de un tema él, pero el próximo martes va a estar con la pastora Alba, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar acerca de resolviendo conflictos familiares. Y el tema es mis padres y yo. Y este es un tema muy importante porque, pues, por un lado yo soy mamá, pero también soy hija. Tengo mi mamá, tengo mi papá. Y entender el tema de los padres y los hijos es algo muy importante, porque cuando el enemigo viene a robar la paz en nuestro hogar, entra en discordia, entra a poner discordia, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, hijos contra padres. Por eso hay muchos proverbios, versículos en la Biblia que nos animan, ¿verdad?, a cómo nosotros nos tenemos que dirigir. Como dice un versículo, un proverbio que nos gusta mucho, padre, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Y luego, hijo, honra a tu padre y a tu madre. O sea, conocemos muchos versos, pero hoy con el pastor Serafín vamos a entender un poco más profundamente lo que la Biblia nos quiere hablar. Si tú eres mamá y si tú eres hija, que creo que sí lo eres, entonces tienes que quedarte, hijo, hija, madre, padre, quédate a este diálogo con el pastor Serafín Contreras porque va a ser una gran bendición. Cuando yo estaba embarazada, lo que más se me venía a la mente era cómo le voy a hacer. Señor, ¿cómo voy a hacer? Yo no quiero dañar la vida de este niño. Yo no quiero dañar la vida de esta persona porque, créeme, estamos levantando hombres y mujeres. Y de nosotros, la mayoría depende de nosotros como padres, cómo se levante ese hijo. Entonces, hoy vamos a entender profundamente cosas que quizás no entendíamos de nuestros padres. Y te aseguro que muchísimas relaciones de padres e hijos, hoy el Señor está dispuesto a sanarlas. Si tú quieres formar parte de quitarte las heridas y sanarlas en el nombre de Jesús y que sea el Espíritu Santo poniendo ese ungüento sanador, quédate. Este es tu tiempo, esta es tu hora. Para esta hora tú has llegado. Dios quiere hablar a tu vida y a tu corazón. Y bueno, sin más dilaciones, porque creo que ya está todo en orden. Déjenme ver. Sí. Ya está todo en orden. Vamos a darle la bienvenida como se la merece nuestro querido invitado, el pastor Serafín Contreras. Vamos a ver, pastor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Débora. Saludos a todos los que están ahora en la línea. Es un gozo poder compartir y realmente uno no tiene ni idea de las cosas que Dios hace y está dispuesto a hacer en estos tiempos usando aún las redes sociales. Eso es algo que le pertenece al Señor y así que un saludo para todos. Un saludo para la gente en Colombia, porque sabemos que están transmitiendo allá también. Yo amo mucho a Colombia porque Colombia pues me dio a mi esposa, ¿no? Oh, Así es que, aunque viví también, me crié en la frontera con Colombia, en la frontera de lo que es San Cristóbal, Cúcuta. Ahí pues yo me levanté, así que tengo mucho acercamiento con el pueblo colombiano y alabo a Dios por el pueblo de Colombia, amén. pero también por todos los demás de América Latina, ¿no? Nos ven, nos han saludado en el diálogo anterior, hermanos de Perú, de Ecuador,
México, en varios estados de aquí, de Estados Unidos. Es una bendición, pastor, que el ministerio suyo tan fuerte como siempre. Lo conocí hace muchos años en España y es una bendición para nosotros tenerlos aquí con nosotros en el programa. Y pastor, también quería que usted saludara especialmente a algunos de mis invitados que han estado aquí conmigo, porque yo sé que usted conoce al pastor, bueno, el pastor Fernando Écija va a estar el jueves, que por cierto lo adelanto, comparte este video para que otros se enteren. El jueves va a estar a las 4 el pastor Fernando Écija, él es el presidente de la Iglesia Cuadrangular en España. ¿Lo conoce a usted? Sí, claro, buen Sí. amigo. Sí, y también estoy en contacto con el pastor Guevara. Ajá, Alfonso Guevara, muy buen amigo Pronto, también. pronto va a estar aquí. También el pastor, bueno, usted conoce al pastor de Colombia que estuvo con nosotros ya, el Caleb, sí, Ale Fernández, pastor exacto. nacional. Ajá, Wow, sí. qué bendición, pastor Serafín. Estábamos con mi esposo hablando en estos días y era como ni que lo hubiéramos planeado, y por eso sabemos que Dios en medio de todo esto, ¿no? Porque sería imposible planear una conferencia así con personas en vivo y en directo, y Dios ha permitido que esta pandemia nos traiga esta bendición a casa y no podemos desaprovechar. ¿Cómo está todo por donde vivís vosotros en Charlotte, pastor? Pues muy bien, gracias a Dios, ya se está poco a poco levantando, ya algunas iglesias están abriendo ahora, ya hay un poco más de libertad para movernos. Pudimos ir unos días el fin de semana pasado a las playas en Carolina del Sur y notamos que todo muy bien, gracias a Dios. Por eso lo vemos tan morenito ya. Ah, sí, me dio una soleadita allí. Qué rico, qué rico. Pastor, pues vamos a entrar en materia. Quiero recordar a nuestros amigos y gente linda que nos está siguiendo en Facebook que pueden hacer preguntas. Yo voy a estar pasándolas al pastor y el pastor va a estar resolviendo, contestando cualquier pregunta que usted tenga con respecto al tema de hoy, que es resolviendo conflictos familiares, mis padres y yo. Pastor, ¿por qué es tan difícil que los padres se pongan de acuerdo con los hijos? Y sobre todo algo que me causa una intriga es por qué hay padres todavía hoy en día que malentienden el versículo bíblico, honra a tu padre y a tu madre, y lo utilizan como más para manipular que para otra cosa. Cuéntenos eso. Bueno, hay evidentemente dos razones. Una, la raza humana es, después de la caída, el ser humano le ha costado integrar los principios determinados por Dios en la palabra y es una situación dura de romper, ¿no? Así que siempre la naturaleza caída está allí queriendo complicarnos la vida. Pero en segundo lugar, hay aspectos culturales muy fuertes que han marcado nuestra vida desde niños, entonces, y lo que uno ve de los padres, todo eso no es fácil de romper. Se necesita realmente una reeducación a la luz de los principios de Dios, y es ahí donde tenemos que ser expuestos a que la palabra nos confronte, nos redima, pero también que nos restaure. Mientras eso no se dé, la naturaleza humana caída siempre va a tirar hacia abajo, y también la cultura no es una cultura, ninguna de las culturas nuestras es una cultura perfecta, con muchas falencias, y la única cultura que pesa es la cultura del reino de Dios, que es muy distinta a cualquier otra cultura. Así que tenemos esos dos retos, esos dos grandes desafíos. Tenemos, En relación a lo que mencionabas de por qué se malinterpreta tanto en algunos casos el mandamiento de Dios de honra a tu padre y a tu madre como tu Dios te ha mandado, es Deuteronomio 5:16, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero eso es clave. La honra no anula las debilidades de los padres. Como humanos siguen teniendo debilidades, pero nuestro reto, según este mandamiento, es
Yo tengo que honrar a mis padres a pesar de sus debilidades y en algunos casos no es debilidades, sino conductas destructivas que algunos padres tienen. Porque la honra tiene que ver con la posición, pero las debilidades tienen que ver con la condición. Nuestra posición es elevada como padres. Todo el que es padre y madre tiene una posición que es un regalo divino que Dios nos haga a nosotros padres. Y ese regalo divino tiene que ver con la posición, pero no siempre nuestra condición está acorde con la posición. Nuestra posición como padres es esta, pero quizá nuestra condición es esta. Y al Wow, estar aquí abajo hay muchas debilidades. Entonces la honra tiene que ver con la posición. Los hijos tienen que honrar a padre a pesar de sus debilidades. No está anulando las debilidades ni tampoco se nos pide que seamos víctimas de las debilidades, pero que mantengamos la honra en la posición que corresponde. wow. Y eso el tema de la posición, pastor, eso ha estado muy, ha sido abusivo en algunos casos, inclusive hablo y digo dentro, ¿verdad?, de padres cristianos que no han entendido cómo manejar, porque empezaba yo este live contando la importancia que para mí fue cuando estaba en embarazo y lo único que quería era, Señor, yo quiero hacerlo bien, porque Ujú. sabía y tengo en cuenta cuáles son mis debilidades y yo le pedí al Señor, ayúdame, yo no quiero estropear a este niño. Entonces, pero nunca, bueno, nosotros somos, mi esposo y yo, muy temerosos de Dios, pero sí puedo decirle que en algunos casos uno no se da cuenta cuando hace un abuso de esa posición. Ujú. Cuéntenos cómo pueden ser esos abusos de posición. Pues uno sí realmente se da cuenta. Tendría que alguien estar fuera de la razón para no darse cuenta. Lo que pasa es que uno no lo admite Mm, y uno se autoprotege. Y cuando uno se autoprotege, no estoy entendiendo que la fuerza de ser padre es aprender a ser vulnerable. mm, Soy débil, cometeré errores. Pero entonces quiero como que si admito que tengo un error, voy a perder autoridad ante mi hijo. Al mm, contrario, mm. yo recuerdo que cuando mi hijo mayor, que estaba más o menos quizá como de año y medio o 2 años, o 2 años tal vez, ya él hablaba. Entonces yo ya estaba de pastor, fui a la iglesia porque íbamos a evangelizar y fui a buscar unos tratados y lo dejé a él afuera ahí jugando con los niños, con los otros niños mientras fui a buscar los tratados. Y cuando salí descubrí que mi hijo se había subido encima del capot del carro y estaba saltando y estaba rayando la pintura. Wow. Yo perdí los estribos y el paquete que traía con tratados, le pegué, lo regañé en público, le Ah, pegué y el niño se cayó del capó al sí. piso. Y yo lo recogí, lo terminé de regañar y lo metí en el carro. Y vamos, no sé cómo, mire cómo me rayó el carro, ta, 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 ta. Y en ese momento yo supe que había hecho mal. Y entendí que había hecho primero un reclamo en público y segundo, la manera en que lo castigué. Entonces me monté y arrancamos el carro. Yo arranqué el carro y el niño iba llorando allá al lado en la puerta, cerca de la puerta del carro, en el puesto de adelante. Y iba llorando. Y en ese momento el Espíritu Santo habló a mi corazón. Me dijo, tienes que pedirle perdón a tu hijo. Wow. Yo quise argumentar, ¿cómo? Él no sabe. Hasta que el Señor me forzó, tienes que pedirle perdón. Entonces le dije, mira, hijo, quiero que sepa, lo que hiciste está mal, pero yo también hice algo malo. Y él se quedó mirándome. Le dije, quiero que me perdones. Wow. Primero porque te regañé en público y segundo porque te pegué con el paquete y te tiré al piso. ¿Me perdonas? Sí, papá, muy bien. Entonces noté que apenas terminé, él comenzó a arrimarse y arrimándose, y cuando se arrimó me tomó el brazo y me dijo, ¿sabe una cosa, papá? Le dije, sí, en todo lo que tú me digas, yo quiero ser obediente. Oh, Con eso, el Señor me estaba usando al niño diciendo, mira, porque te humillaste, ahora tienes autoridad
y Wow, te ganaste la obediencia de tu hijo. wow. Entonces, uno sí se da cuenta. Lo que pasa es que lo hacemos como lo distraemos, ¿no? Lo distraemos. Y es tremendo, pastor, lo que acaba de explicarnos, porque también lo hemos visto con nuestro hijo. De chiquito, pues si le teníamos que corregir con la varita, pues lo corregíamos y luego le traíamos, le explicábamos por qué. Y el tomarse ese tiempo y hacerlo, ¿no? Pero gente mayor como pues yo, mi esposo o otras personas que nos están viendo, dicen, bueno, pero yo ya pasé aquella etapa. Mis Ujú. papás nunca me pidieron perdón. Exacto. Y porque como los papás lo hicieron de esa manera, pues ellos tampoco lo han hecho. Ujú. A mí me encantaría que usted nos diera alguna guía para nosotros poder entender cómo podemos, porque hay tiempo, en Dios hay tiempo, pastor. Así es. Hay Así tiempo es. para cambiar, para mejorar, y este es nuestro tiempo, mi querida gente linda del Facebook. Vamos a mejorar como padres y también como hijos. De las dos, es que estamos en las dos partes. Somos padres y somos hijos. Entonces, pastor, cuéntenos qué es lo que nos trae hoy para enriquecer nuestro espíritu. La verdad es que cuando uno habla del papel de los padres en cuanto a la posición, debemos entender y comprender que ser padres es un regalo divino. No es fácil, no es fácil, tiene muchas exigencias. Llega un momento en que uno se agota, pero es un regalo divino. Y papá y mamá fueron hechos por Dios para mostrar dos caras de la vida y dos caras del carácter de Dios. El papá fue hecho para mostrar la firmeza y la estabilidad divina. El padre es firme y Ujú. tiene que ser estable. Y de esa manera está diciendo, Dios es firme y Dios es estable. Pero la mujer fue hecha para reflejar en el hogar la ternura y la misericordia divina. Entonces, la sociedad, nuestro pecado, el enemigo, trabaja para desfigurar esa pintura de la firmeza y la estabilidad. Y en vez de ser firmes, somos crueles e inestables emocionalmente. Y la mamá, en vez de ser de ternura y misericordia, se convierte como en una que tal vez todo lo pasa por alto o que es muy dura también. Y eso distorsiona la imagen que Dios nos ha dado como padre y madre. Y de ahí vienen entonces, por la ignorancia, por las heridas que hemos recibido desde niños de nuestros padres, por nuestra estupidez humana, porque la verdad es que el ser humano, por su caída, se ha convertido en ha tenido un desarrollo de estupidez humana, de la cual Albert Einstein dijo, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y es que eso ha querido distorsionar la figura divina. Y Mm. por eso nosotros tenemos que recuperar como padres y entender que si nuestros padres nos dieron una mala imagen, nosotros no tenemos que repetirla y tenemos que perdonar eso, porque lo que yo no resuelva con lo que mis padres me hicieron va a repercutir en mi papel de padre, ya sea copiando lo mismo o yéndome a un extremo Ujú. donde pierdo el equilibrio. Por ejemplo, si tuve padres muy rígidos, puedo ser rígido o puedo ser libertino porque yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. El asunto es que cuando los hijos crezcan, ¿qué van a decir? Mi padre nunca me puso leyes, porque el papel es el equilibrio. No debo ser rígido, pero tampoco libertino. Y Y, la parte de equilibrio es lo más difícil es mantener el equilibrio, ¿no? y es como un círculo vicioso, Un pastor, círculo porque vicioso. es increíble cómo cuántos hijos están muy ofendidos porque sus padres no les pusieron no les estiraron, ¿verdad? No les pusieron reglas, Sí. no les pusieron, no les hicieron rendir cuentas, le dieron demasiada libertad, y luego ellos mismos con esas heridas van a herir a sus hijos.
Y es un círculo vicioso porque luego si se repitiera un patrón constante. Sí, ya se ha comprobado a lo largo del estudio que se ha hecho, se ha comprobado que al no desarrollar el equilibrio, se trabaja por generaciones. Una generación fue rígida, la que viene es libertina. La que viene es rígida, la que viene es libertina. Entonces va de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, pero no se desarrolla el equilibrio. Mm, Yo puedo por lo menos pensar en el caso mío. Yo vine de un hogar muy rígido donde me castigaban muy fuerte, y yo repetí el patrón. Cuando me casé y mis hijos llegaron, yo era muy rígido y muy fuerte. Tengo escenas en mi mente de cómo castigué a alguno de mis hijos de las cuales me arrepiento, porque yo repetí el patrón. Pero mis tres hijos, que tienen cada uno dos hijos, ellos lograron algo maravilloso que fue irse al equilibrio. Ellos dijeron, pensaron, es quizá racional o no racionalmente, pensaron que no iban a repetir ni lo que yo viví, porque yo les contaba cómo habíamos sufrido, o había sufrido como niño con los castigos, y ellos tampoco quisieron, y que luego yo lo repetí con ellos. Entonces ellos desarrollaron algo increíble que hoy, que el nieto mayor ya está llegando a los 19 años, y wow. el más pequeño tiene 4 o 5 años, 6 años creo que es. Entonces ellos han desarrollado algo que yo digo, "Ah, tremendo, maravilloso". Y es que ninguno de los tres hijos le ha pegado a sus hijos en ningún momento. Han usado ni la vara Wow. ni lo han castigado físicamente. Pero los tres le han enseñado a sus hijos que la palabra es más que suficiente. Wow. Ellos hablan y dicen lo que yo te digo hay que hacerlo. Y yo recuerdo que el nieto mayor que hoy tiene 19 años, cuando estaba pequeño, estaba, ¿qué? 2 añitos, hizo una vez algo en un restaurante, una tontería de niño, y la mamá lo tomó, se lo llevó a un rincón, lo sentó en una mesa y comenzó a hablarle, decía, mírame a los ojos. Y empezó a decirle, y no le pegó, sino que le decía, y le decía, y le decía, y el niño hacía, y Wow. los 6 nietos obedecen la palabra. Ahora yo entiendo que si yo hubiera sido formado con esa perspectiva, como cristiano, yo hubiera entendido desde bien temprano que cuando Dios habla, hay que obedecer y no necesito que me discipline, porque me hubieran enseñado el poder de la palabra, ¿no? Wow. Y ese es el equilibrio, ¿no? Para no irnos de un lado al otro, tenemos que ir el equilibrio, y el equilibrio es enséñale a los hijos que la palabra es suficiente y que hay que obedecerla. Amén, amén. La palabra es suficiente. Y pastor, el tema de los padres heridos, ¿no? Porque hay muchos que como padres actúan con esas heridas o que han venido heridos a los matrimonios. Gracias a Dios nosotros, ¿verdad? Usted con su esposa Alba, nosotros podemos ir dejando un legado diferente a nuestros hijos porque pues en un momento Dios nos toca, nos habla, pero imagínense cuántas familias se han roto, padres que no han podido Ujú. soportar la presión, la responsabilidad, y hemos visto en las noticias cuántas madres han matado a sus propios hijos, padres, a su esposa, a sus hijos, y esto es increíble que nosotros podamos encontrar un equilibrio como familia, los esposos, y los padres a la hora de guiar a sus hijos, ¿no? Porque me Ujú. imagino que ustedes se han puesto de acuerdo con su esposa en un momento dado, ¿no? Y han dicho, bueno, aquí vamos a hacerlo así. Exacto. En cuanto a heridas, tenemos que recordar que casi todos, yo casi diría un 90 y algo por ciento de los padres, de todos nosotros venimos con heridas de los padres, ya sea por omisión o por comisión. Mm, Padres que no nos dijeron nada o padres que nos exigían mucho, venimos heridos. Entonces no hay padres perfectos. Estamos padres en camino a la perfección y todos venimos con heridas. Uno tiene que identificar eso
y poder desarrollar el plan de restauración del cual hablaremos en un momento para saber cómo restaurar, ¿no? A mí me encanta la Biblia porque en temas de familia yo he dicho que la Biblia es un libro muy, muy honesto. No le escondió los pecados a ninguno de los patriarcas ni líderes del pueblo de Israel, y tampoco descubrió, ocultó los quebrantos de familia, y casi todos de los patriarcas y líderes tenían serios problemas de familia. Uno de ellos es eh, lo que se vivió en el caso de la familia de Jacob. Su padre Isaac, en el capítulo 27 de Génesis, voy a leer ese pasaje porque es muy revelador y uno dice, pero qué locura, ¿no? Pero eso es lo que uno continuamente ve. Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y Esaú respondió, aquí estoy. Le dice, ya soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. Hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Verso 5, note, Rebeca, la esposa de Isaac, estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo, mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes que me muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, y ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré con ellos un guisado para tu padre como a él le gusta. Tú lo llevarás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Note la fractura matrimonial que había, pero una fractura de familia. Pero Jacob le dijo a Rebeca, su madre, mi hermano Esaú es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá entonces por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Puede imaginarse una madre estimulando al hijo a engañar a su papá, y todavía dice, si hay una maldición, yo la cargo. Solamente tú obedéceme y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba, y después tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Todo un drama. Luego con las pieles de los cabritos cubrió sus manos y la parte del cuello donde tenía vello, y puso el guisado. Y bueno, la historia sigue hasta el final, como una esposa engañó a su esposo e involucró a sus hijos en un drama que después la historia uno sabe. Jacob tuvo que irse, y hubo una fractura entre él y su hermano, y toda una historia de quebranto familiar. Uno se pregunta, ¿qué cosas estarían en los hijos, en el corazón de esos hijos? Porque recordaron todo el drama de engaño y de mentira. Bueno, nosotros tenemos también nuestras propias historias, ¿no? En cada casa, ¿verdad? En cada casa, que hay que empezar a identificarlas y resolverlas. Mm, Porque si los eventos que uno no resuelve, lo persiguen a uno toda la vida. wow. De ahí es donde la Biblia habla de que el pecado pasará a tercera y cuarta generación. Eso no es automático. Mm, Eso no es que tengo que sufrirlo. No, pasan a tercera y cuarta generación si yo no lo resuelvo. wow. Pero Dios nos ha dado el poder de parar y decir, aquí no más, esto no se repite. Y tenemos que estar conscientes y reconocer la debilidad o el error, el pecado cometido, porque eso es lo que trae el orgullo, más pecado, más Exacto, rebelión. Y lo peor, pastor, es que se ve mucho también acerca de personas cristianas, gente que va a la iglesia, hijos que se
vuelcan en contra de los padres porque estos conflictos no se han resuelto y quieren dar una apariencia de una vida que no es. Y entonces el hijo se enfada, se molesta y tiene razón porque dice, pero tú eres una cosa en casa y eres otra en la iglesia. Yo lo he Exacto. escuchado mucho. Y en la sesión pasada, cuando hablamos del matrimonio, dijimos y lo repetimos ahora, los conflictos no son malos, los Ujú, conflictos son buenos, si los resuelvo. Porque un conflicto nos lleva a crecer y a desarrollar los músculos emocionales, familiares y espirituales para llegar a ser campeones. ujú. El problema no son los conflictos, el problema es que no los resolvemos Wow. y tenemos todo un archivo guardado sin resolver. Y luego la mínima que surge un problemita es sacar historia, historia, historia. Exacto, exacto. Pastor, Entonces, y ajá. entonces, ¿qué más sigue? Estamos aquí todos muy... Bueno, aquí la gran pregunta es porque uno diría, bueno, está bien, yo viví situaciones con mis padres muy duras, muy difíciles, que no he resuelto. Algunos preguntan, ¿cómo hago yo para saber si no he resuelto algo Ujú, en relación a mis padres? Muy bien. Hay dos síntomas que determinan si no lo hemos resuelto. Uno, si cada vez que lo recuerdo se me altera la vida, se me altera mi pensamiento, me pongo ansioso, molesto o no quiero ni siquiera ver a mis padres o me aíslo de ellos, indica que no lo he resuelto. mm, O dos, no toco el tema ni lo recuerdo ni nada. Hay personas que bloquean situaciones que yo he encontrado personas que me han dicho, mire, yo no recuerdo nada de los 10 años para abajo. Eso es, y es verdad, no lo recuerdan. Ellos lo bloquearon y hay muchas experiencias dolorosas con sus padres allí. Pero cuando uno no lo recuerda o lo vive recordando, entonces ya está una situación que no ha sido resuelta. Cuando lo resuelvo, yo lo recuerdo, pero sin dolor, sin resentimiento, y termino diciendo, pero aprendí algo y yo decidí nunca hacer lo que me hicieron. wow, Entonces se resolvió. wow, Algunos no lo resuelven hasta después de muchos años, pero por lo menos lo resuelven. wow. Y hay heridas que son fuertes, duras, pero hay heridas que son sutiles, Mm, que no parecieran heridas. Por ejemplo, yo atendí a una persona con un problema de adicción y cuando estábamos buscando todas las raíces de dónde viene todo esto, él recordó que tenía una madre, él me dijo estas palabras, yo tuve una madre muy, muy evangélica. mm, Y cuando él decía muy evangélica, estaba diciendo, era muy estricta, muy legalista, de muchos límites, donde primero ponía cualquier cosa de la iglesia antes que la familia. Dice, cuando yo tenía 4 años, le dije a mi mamá, le pregunté a mi mamá, mamá, ¿tú me amas? ¿Tú me amas más que a todas las cosas? Y él dice, y ella me dijo, no, no te amo. Y el niño dijo, ¿por qué? Dijo, porque yo al que amo es a Dios. Yo amo a Dios por encima de todas las cosas. No a ti, sino a Dios. Parecía muy bueno. Pero dice que a los días, el niño de 4 años, dice, yo recuerdo que salí un día al patio de la casa, miré el cielo que estaba estrellado y grité y dije, Dios, ¿por qué me has quitado a mi mamá? Eso lo había herido. Él, cuando llegó joven, no quiso ir a la iglesia. Hasta después de que fue adulto, que entendió, mamá no lo hizo con mala intención, pero no tuvo la sabiduría mm, mm. para habérselo dicho. Y entonces él entró en competencia con Dios, porque él le había quitado a su mamá. Cosas como esas son sencillas, pero para un niño pueden ser muy, muy significativas. Y que luego el enemigo lo usa
todavía exacto. con más razón para alejar a la persona de la verdadera relación con Dios. Wow. Así es, así es. Tremendo, tremendo. Yo estoy checando algunas preguntas. Las personas que están conectadas nos están saludando desde Argentina. Aquí alguien saludó. Bueno, hay varios de Argentina. Lo han saludado de Bucaramanga, unas personas a usted, pastor, también desde Ajá. Argentina, desde Belo, Antioquía. No sé si se pronuncia Bello o Belo. Bello, bello, no, bello, 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 bello. Antioquía, ¿sí? Antioquia, Antioquia, Antioquia. Antioquia, sí. Lo saludan desde ahí. También lo saludan desde Perú. Bueno, son puros saludos. Les amamos a todos. Cuando acabe la transmisión les contesto a cada uno. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, relacionada a este tema, no duden en preguntar. Y también ustedes saben que pueden acceder a las plataformas del pastor Serafín Contreras Galeano. Vaya y póngale me gusta a la página para seguirlo. El ponerle me gusta es para que cuando el pastor esté en un vivo o suba algo, usted se le notifica en la campanita. Entonces, cuando usted ve muchos numeritos en la campanita, usted le da ahí clic y todo lo que hemos subido nosotros o el pastor se le va a aparecer ahí. Entonces, es para que usted sepa cuando algo nuevo se ha subido, una prédica, una alabanza o una enseñanza. Bueno, todavía no hay preguntas, pastor, así que puede seguir con el tema. Ok, vamos a resolver esta situación es que algunos dirían, bueno, ¿cómo resuelvo los conflictos con mis padres? Ya me casé, ya hice mi hogar, pero no me gusta ir a visitarlos, voy porque tengo que ir en diciembre o cumpleaños o qué sé yo, pero no me gusta, es todo un drama, cada vez que voy tengo que vivir un drama que no quiero vivirlo. Es muy típico cuando uno no ha resuelto cosas en casa, que cuando uno se va a casa o se va a viajar, después de un tiempo, de unos meses, a uno le da la nostalgia del hogar y es, ay, como quisiera regresar a mi casa, me gustaría abrazar a mis viejos y decirles cuánto les amo y hago planes y entonces sí, y yo hago planes y llego y apenas llego al frente de la casa, toda la euforia que traía se me fue y otra vez me torno serio y cuando yo entro, en vez de un abrazo y un beso, vuelvo buena, ¿cómo está papá? ¿Cómo está mamá? Y ya estoy frío y después de que me vuelvo a ir es, pero ¿por qué no lo abracé y no los besé? Es como que es que se activó algo dentro de mí para protegerme. La pregunta es cómo resolver todo eso. Muy bien, hay por lo menos 5 pasos que quiero compartírselos, que son prácticos. El primer paso es identifique la raíz del conflicto con sus padres. ¿Qué fue lo que pasó con sus padres? Bueno, que ellos a mí no me amaron. Muy bien, déjame compartirte este gráfico Uh-huh. que puede ayudarnos. Mira, los padres nos dieron lo que tenían. Si hubieran tenido más, nos lo hubieran dado. Pero ellos estaban llenos a menos de la mitad. Ellos tampoco fueron amados como quisieran por sus padres y lo que ellos no dieron fue justamente lo que tenían. Entonces, no debo juzgarlos más porque estoy seguro de que si ellos hubieran tenido más, me lo hubieran dado. Yo recuerdo que mi mamá no era muy afectiva Uh-huh. y los castigos eran duros. Pero yo recuerdo que ella una vez me contó, siendo yo un niño, que su mamá, por una tontería que ella no hizo, la agarró, la tiró al piso y le puso el pie en el cuello, así como hizo el policía en estos días con alguien ahí en Indianápolis. Wow. Y ella estaba perdiendo la respiración y le gritaba y le decía, y cada vez que ella contaba esa historia, lloraba. Entonces, uno tiene que identificar qué es lo que... Por eso es bueno conocer la historia de nuestros padres. A veces no preguntamos. Yo hubiera querido saber más de mi padre y de mi madre, pero uno no preguntaba. Pero ahora uno tiene que preguntar. Cuéntenme las cosas porque eso es vital. La raíz es importante. Note lo que dice este pasaje en Isaías 55, 1 al 3. Escúchenme ustedes, los que me buscan y van en pos de la justicia. Miren la piedra de donde ustedes fueron cortados.
el hueco de la cantera de donde fueron sacados. Hay que mirar de qué hogar venimos. Miren a Abraham, su padre. Miren a Sara, la mujer que los dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Yo, el Señor, consolaré a Sión, consolaré todos sus páramos, haré de su desierto un paraíso, de su soledad un huerto mío, y en ella habrá gozo y alegría, alabanzas y voces. O sea, vamos, investigue y ve de dónde vienes. Y ese hombre y esa mujer que fueron tus padres sufrieron mucho, muchísimo y no pudieron defenderse. Y ellos están esperando de nosotros la comprensión justamente que necesitamos. Aquí está otro versículo que está en Ezequiel 16, 2 y 3. Hijo de hombre, hazle saber a Jerusalén que sus hechos son repugnantes. Dile que así ha dicho el Señor tu Dios, tú Jerusalén eres desde tu origen cananea de nacimiento, y tu padre era un amorreo y tu madre una hitita, diciendo, te trajiste las cosas de tu papá y de tu mamá, y lo que has hecho es repetir justamente esa historia. Y uno tiene que llegar al punto de determinar y entender cuál es la raíz para poder ubicarnos no en la posición de jueces, sino en la posición de alguien misericordioso y extendernos hacia los padres. La segunda cosa es identifique lo que te fue quitado. Quizá tu padre te quitó algo, tu madre te quitó algo. Identifíquelo para que sepas de dónde viene esto. Yo he atendido gente como me dijo una mujer, ¿cómo pretende Dios que yo honre a mi padre cuando él me violó siendo una niña? Yo tengo que decirle, honrar es una cosa. La honra tiene que ver con su posición, pero los pecados de él tienen que ver con su condición. Entonces, si no, nunca vas a sanar esa situación. Entonces, cuando yo identifico lo que mis padres me han quitado, ya no me lo pueden devolver quizá porque murieron o están ancianos, pero yo tengo ahora un Padre, el Padre Celestial. Él me devuelve lo que mis padres en su ignorancia me quitaron. Wow. Nunca me abrazaron, Dios ahora me abraza. Nunca me dijeron cosas tan lindas, Dios ahora me lo vive diciendo en su palabra. Wow. Mis padres nunca hablaron conmigo y cuando llegaba no tenían tiempo, ahora Dios me escucha a la hora que yo quiera. O sea, cuando yo identifico lo que se me ha quitado, yo voy a encontrar que en Dios yo encuentro lo que a mí me quitaron. Y en tercer lugar, después de que yo vea la raíz e identifique lo que me fue quitado, tengo que decidir cancelar el expediente, porque nuestros padres quizás nos deben mucho que no nos lo pueden pagar. Colosenses capítulo 1, versos 18 al 20 dice, Él, hablando de Cristo, también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio y el primogénito, y luego dice que Él canceló, Él anuló, verso 4, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz y despojó los principados y autoridades y los exhibió públicamente. Una de las cosas que Jesús hizo fue que me canceló la deuda. Pero va a llegar un momento en que Dios me dice, haz con tu padre o con tu madre lo mismo que yo te hice a ti. Ellos no te lo pueden pagar, pero yo soy el fiador de ellos, porque en Hebreos dice que Jesús es el fiador. Él sabía que papá y mamá no me podían pagar la deuda. Entonces, él la pagó por mí. Y a mí me pasó una experiencia muy profunda con mi padre, porque mi padre nos abandonó cuando yo tenía 7 años de edad. Después no lo volví a ver. Después yo empecé a asistir a la iglesia a los 16 años. Y como a los 17 años, papá empezó a regresar a casa a visitarnos los sábados, pero llegaba borracho. Y eso era todo un drama difícil para mí.
Después ya no lo volví a ver. Yo me casé, formé mi hogar y listo. Y yo pensé, todo está bien con mi papá, no me debe nada. Ya estaba pastoreando y tenía a los niños cuando un día estando en el carro, no, antes de eso, una mañana estaba predicando en la iglesia cuando veo que papá entró y se sentó en la última banca de la iglesia. Para mí una sorpresa que mi papá hubiera llegado, él sabía que yo era pastor ahí. Cuando hice el llamado, él pasó al altar y recibió a Cristo. ¿Qué sentí yo? Nada. Uno más. Oré por él y por los demás. Teníamos culto en la mañana y en la noche. Él se convirtió en la mañana. En la noche yo me fui, me despedí de él. Cuando regresé en la noche encontré que papá estaba ahí y le dije, papá, ¿qué hizo en la tarde? Me dijo, nada, hijo, me quedé aquí sentado esperando el culto de la noche. Me sentí mal. ¿Por qué no lo invitaste? Le diste una comida, que hubiera descansado. Dije, el domingo lo voy a hacer. El domingo llegó. Cuando terminó el culto, fui a invitarlo a mi casa y no pude. Era como si me hubieran tapado la boca. Me despedí y me fui. Cuando regresé, encontré que se había quedado toda la tarde. Y así pasó el tercer domingo. No pude invitarlo. El lunes me buscaron para decirme que había muerto, que había amanecido muerto en su cama. Lo enterré y pasó. Pasaron quizás 2, 3, 4 años y un día estoy manejando el carro y entonces Dios empezó a tratar con mi corazón y me dijo, tú eres un pastor muy duro. Tú golpeas a mis ovejas. ¿Y yo? Sí. ¿Pero cómo? Y el Señor empezó a recordarme las veces que a veces ya, desde el púlpito, ¿qué? Y Él me dijo, y todo eso tiene su raíz en tu papá. Nunca has admitido que has guardado un resentimiento hacia tu padre. Y yo en mi misericordia te lo llevé a la iglesia 3 semanas antes de llevármelo para que me conociera y para que tú le dieras el amor que él nunca recibió. Mm. Bueno, eso fue, llore y llore. Señor, oh Dios, ¿qué me pasó? Como quisiera verlo, pero ya no puedo. Perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor trató conmigo. Fue un proceso de sanidad tremenda, tremenda. Y alabé a Dios por el hecho de que Él me permitió llevarlo a los pies de Cristo a pesar de mi dureza. Pero me quedaba mamá. Y un día el Señor me dijo, quiero que busques a tu mamá y la abraces y la beses, porque ella nunca te ha abrazado ni te ha besado, pero no es porque no te quiere, es porque ella nunca lo recibió. Oh, wow. Me dijo, anda a buscarla. Cuando la abraces, se te va a salir de los brazos, pero no lo tome a nivel personal. Es que el que nunca ha sido amado no sabe cómo responder al amor. Hice un viaje de 13 horas de carretera para verla. Cuando llegué, se fue a la cocina a prepararme café. Wow. 5 veces fui a la cocina y no podía entrar. Me regresaba, no puedo, no puedo, nunca la he abrazado, nunca la he abrazado. Aquí voy, no puedo, no puedo. Hasta que al fin la 5ª vez entré, la abracé, ella era pequeña, la abracé, ella se quiso salir, yo la abracé y no la solté y le dije, mamá, quiero decirte que te amo. Y Oh, alabo a Dios por tu vida y que te amo mucho. Empecé a besarla, dejó de empujar, terminó poniendo su cabecita en el pecho. Y oh. desde ese momento, cuando la iba a visitar, nos sentábamos a hablar y mientras hablábamos, ella me tocaba la oreja y el Señor me decía, tú la enseñaste a amar antes de que yo me la traiga. Tuve que cancelar ese expediente. Wow. Y yo era seco, duro con mi esposa, duro con mis hijos. Hasta que eso no cambió, no pude recuperar lo que se me había quitado. Pero hay que cancelar el expediente. Qué Y hermoso, después de, qué hermoso. y después de cancelar ese expediente, vamos a la cuarta cosa, hay que decidir romper patrones enfermizos que se vinieron conmigo. Mm, No puedo repetir más. mm. La actitud de ellos no la voy a repetir más. Y concéntrese por último en dejar un legado en tus hijos y nietos, no una herencia.
Una cosa es una herencia y otra cosa es un legado. Una herencia es lo que tú dejas con. Un legado es lo que tú dejas en. Ok. Una herencia tiene que ver con cosas. Les dejo un carro, les dejo una casa, les dejo una cuenta bancaria. Un legado es lo que dejo en el corazón de la persona que dice, no me dejó nada físico, pero me dejó un ejemplo, pero me dejó algo que quiero seguir. Me dejó sus pisadas y quiero poner los pies míos encima de las huellas de esa persona. Y eso es clave. Wow, pastor, por favor, repítanos los cinco Los pasos. 5 pasos. Muy bien. El primero de ellos es identifique la raíz que hicieron que sus padres fueran lo que fueran. 2, identifique lo que ellos te quitaron. Te quitaron el amor, te quitaron la caricia, te quitaron la virginidad, te quitaron el dinero, qué sé yo. Tercero, decida cancelar ese expediente, así como Cristo lo canceló el tuyo. Cuarto, decida romper los patrones enfermizos que se vinieron contigo de tu casa de origen. Y quinto, concéntrese en dejar un legado, no una herencia. Si puede dejar una herencia, magnífico, pero lo más importante es el legado. Es lo más importante, el legado, que nuestros hijos sepan dónde están cimentados en Dios, en la palabra. Pastor, qué hermoso testimonio. Creo que muchos están con las lágrimas, porque aquí veo personas que están diciendo que están con Sí. lágrimas y que están siendo tocadas por el Señor. Aquí había una pregunta, Cristina dice, perdón, bueno, ella ha tenido una situación por lo visto de divorcio. Había una pregunta aquí, Alba Luz Hernández dice, no entiendo por qué los jóvenes no quieren casarse y vienen de padres con valores, de Ujú. matrimonio, de sus padres con valores. Bueno, hay 2 factores por los cuales los jóvenes no es que no se quieran casar, lo han estado retrasando. Por ejemplo, 30 o 40 o quizás 50, más de 50 años atrás, los jóvenes se casaban entre los 15 a los 17 años. Luego pasó la próxima generación de la cual yo soy, cuando yo nací, era de mi juventud. Nosotros llegamos al punto de, tanto mi esposa como yo por separado, por separado, yo dije por separado, yo me caso después de los 24. Ella dijo, yo me caso después de los 25. Y nos casamos a los 24 años. Wow. Después vino la generación siguiente que dijo, yo me caso a los 30, 35. Y ahorita estamos en la generación que quieren casarse después de 40 O no se quieren casar. o no se quieren casar. Se van a vivir juntos. Es algo. Algunos ni se van a vivir, siguen solteros viviendo con papá y con mamá. Conozco varios de ellos de 40, 45, dicen, no, aquí estoy con mi papá y con mi mamá. Entonces es, por un lado, ok, raíz, vieron algo de sus padres que no lo quieren repetir, que dicen, ay, no, matrimonio es un conflicto, eso no lo resuelven, mi papá y mi mamá nunca lo resolvieron, quizá puede ser. Pero también la cultura moderna, la sociedad ha ido cambiando y ha ido desplazando la figura del matrimonio como era en el diseño de Dios, y para hoy la gente es ya matrimonio, no, se puede vivir como sea, pero es porque la sociedad nos ha presentado un modelo que no es. Hay que rescatar el modelo original del matrimonio de la familia, que ahora está siendo bombardeada completamente de una manera directa, como lo dice César Vidal, sobre la agenda globalista. Uno de los objetivos de la agenda globalista es eliminar la familia tradicional. Entonces, eso está recibiendo un constante bombardeo por todos lados y va a seguir, va a seguir. El papel nuestro como cristianos es rescatar ese modelo original que lo hemos estado perdiendo, porque aún las familias evangélicas en su gran mayoría no están reflejando el modelo bíblico de familia, sino que es un modelo de familia
que están bien en la iglesia, como me decía una joven donde yo era pastor, me dijo, pastor, todos eran líderes en la iglesia, el papá era anciano, la mamá era ujier, todos eran líderes, eran como 4 hijos y papá y mamá. Y ella me llegó a pedir consejería y me dijo, pastor, mi hogar es terrible. Me dice, mire, pastor, mi hogar es un infierno. En el único lugar donde nosotros tenemos paz es cuando venimos a la iglesia. Me dijo, ¿y sabe por qué? Le dije, ¿por qué? Porque todos nos sentamos en sillas diferentes. Wow. Porque si nos sentáramos en las mismas sillas, le echaríamos a perder a usted el culto. Y yo dije, esta es la voz de cientos de jóvenes. Sí, sí. Entonces, el reto nuestro es recuperar lo que se ha estado perdiendo. Y tiene mucho que ver con las apariencias. Claro. Tenemos que hablar de un tema de apariencias, pastor. Es que usted Ujú. nos lleva de tema en tema. Cristina Bengochea está escribiendo, ella tiene una problemática muy grande y dice que no sabe a dónde dirigirse. Cristina, yo te invito a que le escribas al pastor. El correo pastor es serafín@contreras ContrerasG.com. serafín@contrerasg.com. Yo lo voy a escribir y te lo voy a mandar también en privado, Cristina. Bueno, lo voy a poner ahí en público para que todo el mundo lo vea. Escríbele al pastor, por favor, y el pastor tiene su tiempo de consejería y él está ayudando a mucha gente. Yo te pido que te pongas en contacto con el pastor Serafín y su esposa Alba. Y bueno, hay bastantes personas que están escribiendo, están muy contentos, algunos muy consternados. Miriam Rodríguez desde Madrid dice, pastor, a mí me pasó lo mismo con mi padre. Decidí perdonar. Luego cuando lo vi me di cuenta que no era así. Empezar de nuevo a pedir y declarar todos los días perdón. Y así fue. El Señor lo hizo. Y me olvidé de todo y empecé a vivir, empecé a ver a mi padre con amor y misericordia. Amén. Alba Luz, gracias, pastor. Vamos a tomar un tiempo. Hoy ya está por acabar el tiempo de nosotros, pero pastor, qué bendición este tema tan profundo de las relaciones con nuestros padres y cómo poder descubrir y entender todo esto que usted nos habló, las raíces, para poder resolver conflictos, poder ir, como hizo usted con su mamá, y con una libertad decir te amo, abrazar y besar y poder recibir el amor y dar el amor, ¿no? Ujú. Pastor, yo sé que hay mucha gente que estará viendo este programa ahora o más tarde y que no saben de qué Dios estamos hablando ni de qué Jesús. Dios es el creador del cielo, la tierra y todo lo que en ello hay, y Él tiene un plan perfecto, maravilloso para nosotros, que es la salvación. Y por eso envió a su único hijo a morir por nosotros en la cruz, para que nosotros podamos acercarnos arrepentidos, pedir perdón por nuestros pecados y poder ser redimidos por Cristo Jesús. Pastor, Ujú. a mí me gustaría que usted haga esta oración para aquellos que Claro. hoy dicen, quiero recibir a este Jesús y quiero que mi vida sea transformada. Así es, vamos a hacerlo y lo importante es que puedas entender, el que te creó tiene plan y propósito para tu vida. Tú no eres un accidente, yo no soy un accidente. De hecho, nuestra familia no es un accidente. Amén. Nuestro matrimonio no es un accidente. Hay gente que ve el matrimonio como un accidente o la familia como un accidente. No, eso no es así. Dios es, la Biblia dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Él nos preparó el camino, pero Él no solamente nos preparó el camino, Él vino para mostrarnos con su vida cómo hacerlo y dejarnos sus enseñanzas y morir por nosotros en el Calvario para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Amén. Entonces, lo mismo que se nos pide que hagamos con los padres fue lo que Él hizo. El asunto es, Él ya pagó la deuda, pero yo tengo que aceptar el recibo de cancelación, porque si él me lo extiende y yo digo, no, es que todavía lo debo, no, te lo pagué, no, no, es que todavía lo debo, ya te lo pagué, lo cancelé. Entonces, venir al Señor como pecadores arrepentidos es aceptar el recibo de pago.
Amén. Y en ese momento, lo que Él hizo por nosotros en el Calvario toma vigencia en nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Lo Ujú. que tú vas a repetir en este día con esta oración es simplemente extender la mano para decir, acepto lo que hiciste por mí y lo recibo. Señor, Señor. sé que te he abandonado Sí, que te y amo. sé que te he herido dándote la espalda. Sin embargo, viniste a morir por mí 2000 años antes de que yo naciera. Qué amor tan profundo. Preparando mi vida para entrar en una nueva dimensión. Yo no puedo darte la espalda más. Tengo que mirarte Tengo en que la cruz. en la Y cruz. lo que hago ahora es extender mis manos y recibir el recibo de cancelación. Recibir el recibo de cancelación. Me has redimido, Me has redimido. me has perdonado Me has y me has dado vida. y me has Yo dado. lo recibo Lo y recibo. quiero conocerte más a través de tu escritura y a través del diálogo contigo. Desde hoy me declaro a mí mismo, porque ya tú lo declaraste, pero ahora yo me declaro a mí mismo una hija o un hijo tuyo. Y te doy gracias por eso. Amén. Wow, qué hermosa presencia de Dios y qué hermoso mensaje, testimonio. Gracias por contar ese testimonio, pastor, de su papá y su mamá. Ha quedado grabado y yo le pido a las personas que compartan este video. Quiero darle gracias a Central 4 Radio TV por la transmisión desde Colombia. Y antes de colgar, voy a orar por todos aquellos que han recibido a Jesús o que se han reconciliado y porque habían asistido a una iglesia o por X motivo dejaron de ir, pero hoy dijeron, no, hasta aquí llegó, ¿no? Y hiciste esta oración con el pastor Serafín. Hoy quiero orar por todos ustedes y también les pido a todos que están conectados, levanten sus manos y vamos a hacer una oración de bendición por la vida del pastor Serafín y Alba. Señor, yo te doy gracias, gracias por esta tarde tan preciosa. Gracias, Señor, porque tú nos bendices con la vida del pastor Serafín. Gracias por la palabra, por la enseñanza. Gracias por abrir hoy nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, a entender, a amar más a nuestros padres, a poder nosotros aprender también de cómo vamos a mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos. Yo te doy gracias, Señor, mi Dios, por la vida del pastor Serafín y la pastora Alba. Yo te pido más vida sobre ellos y prosperidad. Prospérales, Señor Jesús. Prospérales, que ellos no tengan que preocuparse de nada, porque tú todo, Señor, lo tienes controlado y tú todo lo tienes en tus manos. Perfecto, Señor. Bendice la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus nueras, yernos, en el nombre de Jesús. Y también bendigo la vida de aquel que hoy ha dado este paso hermoso de fe y por aquellos que han decidido reconciliarse contigo y volver a estos pasos maravillosos, preciosos que es en ti, mi Cristo Jesús. Yo bendigo este día y bendigo a cada persona que está conectada, cada familia. Toca ahí donde ellos están. Sí, Dios. Padre, que podamos escuchar testimonios de familias reconciliadas, reconciliadas entre ellos y reconciliadas contigo también, Señor. Creciendo en la palabra y en el Espíritu, Padre. Yo te doy gracias, Señor, mi Dios, por todo lo que tú estás permitiéndonos hacer en las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les amo, les bendigo, mi gente linda. Pastor, por favor, despídase de esta hermosa. Bueno, Dios me lo siga usando, llenando, porque hay cosas nuevas que Dios tiene para cada uno. Amén. Pastor, nos vemos aquí el próximo martes con el tema Resolviendo conflictos familiares, mis hermanos y yo. Mi esposa va a estar ahí entonces. Oh, qué bien. Sí, Pues vamos yo voy a estar en la última con la otra. Ok, pastor, pues vamos a tener la bendición de tener a este matrimonio maravilloso. Ah, no, perdón. Sí, vamos a estar los dos. Los dos, ¿sí? Sí, me equivoqué yo. Ella va a estar en la última. En la última va a estar usted solo, pero en la próxima están los dos hablándonos acerca de los conflictos de los hermanos, que también eso es. Así que pasen este video para que más gente sea bendecida y nos vemos aquí el martes que viene con los pastores Contreras Galeano. Bye, pastor, Dios me le bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bye, bye.